directivos, directivas, a todos aquellos que nos acompañan. Agradecemos mucho su asistencia a esta segunda sesión del curso de habilidades directivas. Mi nombre es Magali Martínez Reyes, pertenezco a la Asociación Nacional por la Inclusividad Educativa en México, que está colaborando para organizar este curso. Iniciamos. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Ahora sí espero que podamos de alguna forma ya estar comunicados, centrados, porque la otra ocasión tuvimos serios problemas de comunicación, sobre todo porque la tecnología no nos ayudó. Pues me permito de nuevo presentarme con ustedes. Soy el profesor José Macario López Valderas y bueno, en la primera sesión estuvimos incorporándonos a las actividades y ya estamos listos. Doctor Marino, ¿me escuchan perfectamente bien? Sí, doctor, lo escuchamos perfectamente y de antemano agradecer a todos los directivos del municipio de Iztapaluca y todas las entidades que nos estén acompañando en el día de hoy. Igualmente, manifestarles que a través del DRAI que se ha puesto a su disposición se está dejando todo el material para que puedan también, esa retroalimentación que cualquiera necesite puede acceder a ella. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Marino. Pues buenas tardes de nuevo a todos, maestras, maestros, todos nos escuchan perfectamente bien, todos estamos integrados. Así es, profesor. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta actividad. Me voy a permitir hacer una presentación, pero antes de ello me gustaría mucho que nos dieran sus impresiones con respecto a la primera actividad. Les reenviamos el video, hicimos una edición de los sonidos, esperando que pues al menos ustedes hayan ahora sí que recibido la información lo mejor posible. Y a su vez también mandamos algunas actividades a través de Google Classroom, el cual el doctor Armando nos hizo favor de instrumentar y con el cual hemos estado comunicándonos. Tan es así que ha existido alguna respuesta por parte de ustedes. Déjenme decirles que no todos han contestado las actividades, sin embargo los invitamos a que nos contesten dichas actividades para que podamos, pues de nuevo, tratar de generar un diálogo entre todos y cada uno de nosotros. A ver si en el transcurso van surgiendo, no preguntas, sobre todo cuestionamientos, análisis, reflexiones, que ustedes se integren a este debate y sobre todo a este intercambio de información, de tal manera que ustedes sean capaces de retroalimentarnos y a su vez también nosotros lo vamos a hacer de la mejor manera. Bien, pues sin más preámbulo vamos a dar inicio a la segunda fase. Voy a compartir pantalla y yo espero que en el transcurso podamos de alguna forma integrarnos. Doctor Macario, hay una participación en el texto. ¿Ah, sí? Si me permite darle lectura a usted, no hay ningún problema. No, adelante, doctor Armando, si me hace favor. Claro que sí. El profesor Juan Antonio menciona, independientemente de las condiciones tecnológicas y climáticas, la primera sesión tuvo lugar a información que compete directamente en el ámbito directivo. Muchas gracias al profesor Juan por su participación. Adelante. Bien, en el curso de habilidades directivas, la otra ocasión que estábamos trabajando, pues habíamos comentado precisamente que tener habilidad es tener conocimiento del entorno que nosotros estamos pues gestionando. En este caso, nosotros teníamos un impacto que teníamos que analizar, pero sabíamos de antemano que nosotros en nuestras propias habilidades y en el desarrollo que nosotros tenemos, había un ejercicio del poder. Ese ejercicio del poder a través de Google Classroom, nosotros les fuimos dando algunas herramientas, algún tipo de información, de tal manera que ustedes empezaran a analizar lo que es el poder. ¿Y saben por qué? Porque de alguna forma, algo que tú tienes que tener muy claro es que tienes poder y que tienes que tener conciencia del ejercicio del poder que en ese momento tú tienes. Así que yo les preguntaría a ustedes, ¿ya tienen ustedes conciencia del ejercicio del poder que ustedes tienen en sus manos? ¿Sí? ¿Sí lo tenemos? ¿Qué significará tener conciencia del poder? Platíqueme, por favor. ¿Conciencia de poder? Sí. ¿Qué se entiende por conciencia del poder? Yo lo entiendo como el conocimiento que tiene uno mismo de sí, de la persona. Muchas gracias, maestra. ¿Alguien más? Yo, la maestra Rosaura Pérez. Adelante. Buenas tardes. Bueno, creo que
al tomar esta nueva función como directivo, primero tengo que centrarme en analizar, ¿no? Lo que me compete. Para mí es una conciencia de poder, saber que sí puedo ser un líder dentro de la institución, pero esto conlleva a diferentes habilidades que tenemos que ejercer para tener ese poder para con los compañeros, con los maestros. Entonces, creo que es importante primero analizarnos hasta dónde nuestras habilidades nos los van a permitir y bueno, no abusar de ello, ¿no? No abusar de ese poder que se nos está dando para con la comunidad educativa. Entonces, creo que primero conocernos a nosotros mismos, hasta dónde nos competen nuestras funciones y bueno, pues ejercer ese poder que de cierta manera estamos adquiriendo al tener esta función. Gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra Rosaura. Tenemos también aquí al profesor. Profesor César Hernández. Adelante. Consideramos que somos las personas de liderazgo con la capacidad de poder ubicar en el primer término el lugar de cada una de las instancias que nos conllevan dentro de las instituciones educativas. Podemos modificar, podemos innovar, podemos generar creatividad, sobre todo una mejora continua, porque tiene en cascada la información así. Gracias. Al contrario, gracias, maestro. Maestro, hay una participación más del profesor Juan Antonio. Adelante, profesor Juan Antonio. Gracias. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Considero que tener conciencia del poder implica un grado de certeza en la cual en los momentos la figura directiva o aquellos que pretenden en un momento dado llegar a esa figura, pues tener la certeza de que lo que se va a realizar sea en beneficio de todos los involucrados. Entonces, tener conciencia implica un grado de madurez muy, muy precisa para tomar una alternativa de solución en un momento dado de un conflicto que se pueda derivar de la misma naturaleza de las relaciones humanas. Gracias. Al contrario, gracias, maestro Juan Antonio. Muy bien. El ejercicio del poder es una relación que tiene que ver en esta relación coexistencial, la relación de fuerzas. Es una relación en el ejercicio del poder que va a conllevar a que el poder se pueda ejercer de manera coercitiva o de manera persuasiva. Y también dijimos que ejercer el poder implicaba que tú tuvieses un marco legal bajo el cual estás sustentado, pero que a su vez también tuvieses una aceptación de tu poder a través de esa legitimización que debía existir. Es decir, o se es legal, o se es legítimo, o se es ambas. Pero en el transcurso nos va a generar otro problema o otro fenómeno político llamado rebeldía. Maestros, les pregunto de nuevo también, ¿existe la rebeldía en sus centros escolares o no existe? ¿Quién nos da la palabra? Sí, maestro, la maestra Rosaura, sí existe rebeldía, maestro. Bueno, en mi institución, pues, se presenta tal vez los dos casos, ¿no? A veces creemos que nada más puede venir de los docentes frente a grupo, pero no, también puede venir de nosotros como directivos. Entonces, sí estoy notando así como que puede darse esta situación de lucha de fuerzas, ¿no? Sí, maestro. Y la rebeldía, en este caso, como fenómeno sociopolítico, ¿qué representa para nosotros, como directivos y como líderes académicos? Porque esos fenómenos, el ejercicio del poder y la rebeldía, van acompañados uno con otros. Tan es así que si en una institución escolar existe un proceso llamado como anomia, que podría generar que los proyectos que nosotros tuviésemos, llamémosle de cualquier índole, pero específicamente académicos, no podríamos nosotros construirlos. Porque mientras exista un proceso de rebeldía intrínseco dentro de una comunidad y que no fuese de alguna forma encauzado,
nos generaría graves problemas y no podríamos concretar lo que viene siendo un proyecto armónico hacia un futuro proyectivo. Por eso es importante analizar y conceptualizarlo, y que de alguna forma ustedes estén conscientes que al ejercer un poder también se ejerce la probabilidad de que exista la rebeldía, pero el problema no es que exista, sino es cómo lo voy a encauzar. Doctor Macario, hay una participación por parte del profesor Juan Antonio. ¿Puede activar su micrófono para la participación, profesor Juan? Gracias, maestro Armando. Considero que la rebeldía, desde el momento mismo en que el ser humano es capaz de relacionarse con sus semejantes, pues la rebeldía es un proceso gradual en la cual es natural. Y pues bueno, en mi centro de trabajo existe rebeldía por parte de algunos alumnos y bueno, he considerado y he notado que esa rebeldía es por el desconocimiento de la autoridad. Entonces es cuando el alumno es capaz de manifestarse de una u otra forma. Una de ellas es el sabotaje áulico, cuando el alumno en ese desconocimiento de autoridad interrumpe, se muestra apático, indiferente. Entonces, como una muestra natural, la rebeldía es un reto para el docente, para el mismo directivo, puesto que representa una forma muy particular de conducta de un ser humano. Entonces, considero que es un reto, no solamente que tiene de atender el docente frente al grupo, sino también el directivo como líder académico, en la cual pienso que está obligado a pues procurar un bien común, una empatía con su colectivo docente y también con su colectivo escolar. Es lo que pienso. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan Antonio. Bien, miren ustedes, las principales funciones que caracterizan a un liderazgo en un directivo tiene que ver con esas habilidades gerenciales que habíamos platicado. Una buena administración directiva no tan solo tiene que ver con esa administración clásica que estuvimos revisando, sino también con ese humanismo que nosotros vamos a tener como directivos. Hace rato hablaban de una política en cascada. La pregunta también, y se los dejo a su consideración, que ser un buen directivo también implica llevar a cabo políticas educativas en cascada. ¿Ser administrativo significará ser un buen directivo? ¿O el directivo tiene diferentes dimensiones que debe de atender? Lo dejo como pregunta abierta. Hay una estrategia que denominamos Construye tu escuela, donde la palabra construye nos lleva a tener el conocimiento de nuestro entorno, a ser sistemáticos, a ser operativos, a actuar con naturalidad, a generar tendencias, a retroalimentarnos, a unificarnos y llevar a cabo metas que nos permiten ejecutar acciones y que nos lleven hacia un logro específico que deseamos en las escuelas. Eso implica que nosotros vamos a desarrollar un proyecto que es un proyecto educativo institucional, que es parte de lo que vamos a buscar en cierto momento, nos va a permitir ser muy concretos, muy eficaces y eficientes en lo que estamos buscando. Pero cuando nosotros no sabemos identificar esos entornos, esas dimensiones, se nos van a presentar muchos problemas en el transcurso de nuestro propio actuar. Esas acciones que tiene en muchas ocasiones un directivo frente a su propio entorno en la comunidad estudiantil y en la comunidad en general, va a generar procesos que pueden ser incluso de retorno y que no nos va a permitir avanzar. Y como dijeran por ahí, hay ocasiones que vamos a dar 2 pasos atrás y 1 hacia adelante y no nos va a permitir avanzar. La unidad de la institución escolar es fundamental. Ahora, estas habilidades gerenciales en la estrategia Construye, tener conocimiento del entorno en el cual nosotros nos encontramos no significa nada más conocer a mi escuela, no significa nada más conocer los agentes que están dentro de mi institución escolar, tales como los discentes o los alumnos, al padre de familia o madre de familia, al personal administrativo o auxiliar administrativo o de intendencia que tenemos. Implica también conocer
esa cultura antropológica que también está rigiendo dentro de mi propia comunidad. Implica también conocer las políticas educativas que nos están llegando en cascada, no tan solo nacionales, sino también internacionales. En educación comparada, Francisco Larroyo planteaba 3 momentos y nos decía que uno de los primeros momentos que nosotros teníamos era la política educativa que nos implementaban. El segundo momento correspondía a todas aquellas pedagogías innovadoras que llegaban a nosotros y que nos incentivaban a hacer un cambio, a ser innovadores, a transformar nuestro entorno. Pero había un tercer momento que nos decía que tenía que ver con esa realidad educativa. Y allí es cuando nosotros ya no podíamos transformar esto que nosotros estábamos haciendo. Y no nos llevaba a una meta, porque siempre había obstáculos que no nos permitían de alguna forma llegar a ella. Conocer este entorno es fundamental. Si nosotros nos deslindamos de tratar de no conocerlo o de hacer caso omiso a eso que existe, indudablemente nosotros como directivos tendríamos serios problemas que tarde o temprano se van a manifestar. Y se van a manifestar primeramente en esa rebeldía que nos van a generar no tan solo un alumno frente a su maestro, sino el mismo maestro frente al mismo directivo. Y como bien decían ustedes, hace un momento también la profesora Rosaura nos decía, también se va a manifestar directamente hacia otras instancias de autoridad superior. Pero la rebeldía tiene que ver con el desconocimiento de esa superioridad moral intrínseca que tenemos como seres humanos, porque el ejercicio del poder es una lucha de autoconciencias. Y yo les preguntaría a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿no es verdad que ustedes siempre tienen a alguien a quien admiran, a quien quieren, a quien respetan por encima de todos los demás? Esa persona, yo les preguntaría a ustedes, ¿por qué lo admiran? ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué lo respetan? Indudablemente porque tienen una superioridad moral por encima de todos los demás. Y eso implica un respeto que se va volviendo intrínseco dentro del sujeto social. Ese tipo de superioridad moral es la que muchas veces tenemos que llevar nosotros como líderes académicos. Y eso implica un reconocimiento social y del mismo entorno en el cual nos desenvolvemos. ¿Por qué es tan importante que nosotros tengamos esta superioridad moral y por qué es tan importante irla construyendo como líderes académicos? Porque eso nos va a generar respeto y nos va a generar autoridad. Pero lo más importante, compañeros maestros, nos va a generar legitimidad en el ejercicio de nuestro poder. Más allá de la legalidad, más allá del documento que nos hace directivo, tenemos ese acto legítimo que nos permite de alguna forma proyectar, innovar y desarrollar ciertos proyectos que nos van a llevar pues a una eficiencia y eficacia que va de alguna forma a ser proyectivo en el futuro que queremos. Cuando nosotros conocemos el entorno, podemos operar con él, podemos hacer trabajar los roles que cada uno de nuestros compañeros tiene y podemos potenciarlos para que nosotros podamos trabajar con ellos. Pero, ¿saben? Tenemos que hacerlo con mucha naturalidad. No podemos imponerlo. Tenemos que aprender a trabajar con ellos. Tenemos que aprender a intercambiar opiniones. Pero ¿saben qué significa intercambiar opiniones? Porque también es un problema real de comunicación. Es entender la estructura lógica de pensamiento de la otra persona. Escúchenlo bien. Entender la estructura lógica de pensamiento. ¿Qué entendemos por una estructura lógica de pensamiento? Es la capacidad que tenemos como sujetos sociales de escuchar a nuestro interlocutor. Ese interlocutor no tan solo puede ser mi compañero docente, no tan solo puede ser mi alumno, también puede ser mi esposa, mi esposo, mi amigo, mi amiga, mi hijo, mi hija. Porque hay ocasiones que creemos que estamos estableciendo una comunicación con nuestros interlocutores, pero no es así. Porque muchas veces estamos maquinando, desde mucho antes de que nos diga el juicio que él tiene, ya estamos maquinando, y escúchelo bien, maquinando cómo le vamos a contestar. Y eso nos genera un problema de comunicación, porque entender la estructura, la lógica de pensamiento de la otra persona significa que yo escuche a esa persona,
que lo trate yo de entender, para que posteriormente yo pueda también quizás contradecir lo que él me diga, pero porque también tengo otros juicios que me puedan llevar a una comunicación más eficaz. Hablar con naturalidad, establecer un desarrollo con naturalidad, nos va a permitir establecer un ambiente sano. Y un ambiente sano significa expresar lo que siento y lo que pienso. De tal manera que en esa estructura lógica de pensamiento podamos intercambiar ideas, conceptos, categorías y formas de ver la vida. Y eso nos lleva a algo muy importante. Nos lleva, como decía Joan Stuart Mill, a entender la libertad como ese acto de manifestarnos, pero también de respetarnos y aceptar esa diversidad en la que nosotros estamos viviendo. En la estrategia construye también tiene que ver que seamos sistemáticos. Tenemos que aprender a planear, tenemos que aprender a proyectar, y para eso hacemos proyectos. Y más aún cuando son proyectos educativos institucionales, porque tiene que haber un futuro, porque tiene que haber utopías, más allá de las utopías que nos establezca la UNESCO, más allá de las utopías que nos establezca quizás el Estado en el cual nosotros estemos, tenemos que construir utopías nosotros como sujetos sociales, nosotros como líderes. Pero para hacerlo requerimos un conjunto de pasos que nos lleve paso a paso para lograr consolidarlo. Hay ocasiones, compañeros maestras y maestros, que no es el método lo efectivo para realizar algo, es la constancia, porque la constancia hace que nosotros seamos perseverantes, y el ser perseverante logra o se logran muchas metas que nosotros no habíamos pensado que podíamos consolidar. Pero eso solamente lo da los sueños. Y hay ocasiones que nosotros dejamos de soñar. Y hay ocasiones que nuestra vida se cosifica también en esa relación administrativa. Y hay ocasiones que nosotros como directivos pensamos que ser directivo es también nada más entregar documentos, es llenar documentos, y el papel del directivo va más allá de esa dimensión administrativa. Tan es así que se ha creído que la columna vertebral de un sistema educativo e instruccional es lo administrativo, y no es así, es lo educativo. Lo educativo es la columna vertebral, porque la razón de ser de nosotros como entes sociales, como entes profesionales, no es el documento que nosotros vamos a entregar a un alumno o a una autoridad, sino es el mismo alumno. Y hace la sesión pasada estuvimos analizando que nosotros habíamos olvidado la esencia misma del por qué estamos aquí, el etos, la construcción de este sujeto social. Y este sujeto social por el cual estamos se le llama estudiante o discente o alumno, o como quieran llamarle, o pupilo, pero este alumno es por el cual nosotros tenemos nuestra razón de ser. De ahí la importancia de ser sistemáticos, de ir construyendo procesos. Cuando nosotros construimos y vamos manejando una sistematicidad en cada uno de los procesos que vamos integrando, nosotros vamos formando una tendencia. ¿Por qué una tendencia? Porque construimos hábitos, porque construimos movimiento, porque estamos generando cambios, porque nos volvemos innovadores, y en ese transcurso nos convertimos en personas eficientes. No porque la eficiencia, la eficacia y la calidad tenga que ver con eslóganes, que tenga que ver con una producción empresarial, sino porque al fin y al cabo lo que buscamos es el arte, y en el arte está ese proceso de poder administrar una institución escolar. Aunque nosotros vayamos caminando y vayamos generando tendencia, siempre debemos de retroalimentarnos, siempre debemos regresarnos y preguntarle al compañero maestro, al padre de familia, al alumno, si vamos bien, porque podemos convertirnos como un maestro cuando da clases y se cosifica su relación pedagógica al tratar de llevar siempre un programa de estudios. Este maestro, por tratar de culminar, se convierte en un maratonista instruccional y en un dictador instruccionalista. Y ya no se preocupa por lo que los demás piensen. Allí es cuando viene la retroalimentación, y es necesaria,
para que nosotros podamos pasar a una segunda etapa que viene siendo la unificación. Porque la unificación de criterios, la unificación del ejercicio del poder, de la soberanía de cada uno de ellos, de cada uno de los agentes que están en nuestra institución escolar, cuando llegamos a unificarlos y cuando llegamos a ver que es el sueño de todos, la escuela crece, la institución crece, nuestra empresa crece, pero todos tenemos que estar conectados. Necesitamos integrarnos unos a otros. Y eso nos lleva a una ejecución que de manera proyectiva nos va a llevar a triunfar en aquello que nos hayamos propuesto. Esto es lo que proponemos como esta estrategia de construye una escuela. Construye tu entorno, construye tu vida, construye aquello que profesionalmente en su momento también tenías el sueño. Porque hay ocasiones que si algo nos pasa es que olvidamos los sueños. Y al olvidar los sueños, dejamos de construir. ¿Qué piensan ustedes? ¿Nadie nos da una participación? Con uno me conformo. Quiero escuchar a los compañeros maestros. Creo que el maestro Octavio tiene activado el micrófono. Si desea participar, adelante, maestro Octavio. Buenas tardes, maestro Octavio. Apenas si lo escuchamos, se escucha un poquito entrecortado. Vamos a dar continuidad. Ahorita en el transcurso, con toda la confianza, me pueden interrumpir para poder continuar. Paso a la siguiente diapositiva. Cuando nosotros hablamos de crisis de poder y de niveles de confrontación, nosotros tenemos 5 etapas. En la primera etapa, nosotros siempre nos confrontamos con el más fuerte. En este primer nivel de tolerancia, nos enfrentamos a los más fuertes o al alfa del grupo, no importa cuál sea la figura que represente. En nuestra vida cotidiana puede ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestro jefe, nuestro maestro, nuestro líder. Es decir, la persona con la que está a nuestro lado y que muchas veces implica esa fortaleza, nos llegamos a enfrentar. Cuando no podemos con él, por alguna razón, pasamos a la siguiente etapa, que es la confrontación con terceras personas. Y en este tercer nivel, la confrontación se dirige hacia el más débil. Pueden ser las personas más pequeñas o menos importantes en una jerarquía grupal o social, siempre y cuando no estén tutelados. Porque si esta persona está tutelada por la persona que es el alfa, por la persona que es más fuerte, nosotros dejamos de luchar contra él. Y pasamos a una tercera etapa, donde tenemos una confrontación con los animales. Y me dirán ustedes, ¿qué tipo de animales podríamos encontrar en la escuela? Cuando nosotros observamos que un niño es capaz de matar a una lagartija, él está generando una violencia contra la lagartija. Si es capaz de matar cualquier tipo de animal que se le presente en la calle, o puede ser un perro, puede ser cualquier cosa, se genera violencia ahí. Y si estamos en la casa, también se genera violencia. Lo que nosotros nunca nos volvemos conscientes es que esas etapas de violencia tienen su propia razón de ser. Significa que cuando se genera violencia hacia los animales es porque nosotros no hemos podido confrontar esa violencia con otras personas que son más fuertes que nosotros. Cuando nosotros dejamos de confrontarnos con los animales, porque también pueden ser tutelados los animales, pasamos a una cuarta confrontación, y que tiene que ver con las cosas. Y es cuando nosotros empezamos a romper cosas. Y es cuando nosotros empezamos a rayar las cosas de las otras personas o empezamos a dañarlas, con la finalidad de hacerle notar que nosotros estamos molestos y estamos enojados. Es más, yo creo que cualquiera de ustedes lo ha observado, que si estamos molestos, empezamos a tirar cosas o cerramos fuerte la puerta, es decir, tenemos una manifestación de nuestra propia voluntad. O rayamos la libreta, o presentamos mal un trabajo, o hacemos mal un reporte que tiene que ver con algún reporte quizás administrativo, pero se genera esa violencia intrínseca a través de los mismos documentos. Cuando nosotros no podemos con las cosas, viene una quinta etapa, que es la confrontación contra nosotros mismos. Por eso muchos niños tienden a rayarse,
bueno, a cortarse la misma piel, a flagelarse o autoflagelarse, a lastimarse a sí mismos. Nosotros también lo hacemos. Y son crisis nerviosas que nos llevan a la confrontación del poder. ¿Por qué quiero manejarles estos niveles de confrontación y tolerancia en el ejercicio del poder? Porque ustedes se van a encontrar con muchos problemas en el ejercicio del poder, pero sobre todo no se van a encontrar con una actitud que sea clara, sino que se van a encontrar con ciertas situaciones que van a estar allí y que ustedes tendrán que ser capaces de poder encauzar y de poder identificar, porque esos pequeños problemas que se presentan en un niño, en un maestro, esas pequeñas contradicciones se convierten en grandes antagonismos posteriormente, y son antagonismos que ya no se pueden superar tan fácilmente. Allí es cuando tenemos que hacer uso de todos aquellos instrumentos jurídicos para poder enmarcarlo dentro de lo que viene siendo este marco jurídico y empezar a ver cómo se van a castigar. Pero lo que estamos haciendo es que no estamos encauzando ni administrando el poder, sino que lo estamos imponiendo. Y al imponerlo, también se va a generar un problema de rebeldía y entonces se vuelve un ciclo vicioso donde nosotros no vamos a poder superar estos procesos. Miren, acaba de pasar este evento que fue grave y que tiene que ver precisamente con prácticamente el asesinato de varios niños de secundaria y fue hecho por un adolescente. Cuando ustedes se preguntan por qué surge esto, porque tenemos mucha rabia dentro de nuestro propio ser y no podemos encauzarlo. Y a eso es lo que yo les decía a ustedes, es cuando nosotros no tenemos la capacidad de administrar esos niveles de confrontación y tolerancia en el ejercicio del poder. Y hacia alguien lo vamos a desquitar. Y no nos va a preocupar las consecuencias del mismo. Y estos actos, que no tan solo puede ser uno, sino que pueden ser varios, en diferentes circunstancias y en diferentes dimensiones o diferentes situaciones, siempre se van a manifestar. Y esos actos de confrontación los van a encontrar ustedes en su hogar, los van a encontrar en la comunidad, los van a encontrar en la escuela, en las mismas instituciones escolares, y los van a encontrar ustedes cuando ustedes ejerzan el poder. Y la pregunta allí es, ¿cómo lo van a lograr? ¿Cómo van ustedes a neutralizar esta administración o esta rebeldía que existe en la administración del poder? Paso a la siguiente diapositiva. Maestros o compañeros maestros, en la estrategia de intervención pedagógica que podemos nosotros realizar, debemos entender que en el estudio prospectivo de nuestro entorno escolar y en el análisis del quehacer en la práctica educativa, es necesario y se requiere una reestructuración teórica y práctica de nuestro propio quehacer educativo y de nuestro propio liderazgo, de tal manera que nosotros seamos capaces de encontrar aquellos procesos que nos ayuden a observar las necesidades del entorno y de aquellos agentes que están inmersos en dicho entorno. Yo les propongo que dentro del conocimiento que van a tener en su propio entorno, como líderes académicos, como líderes administrativos, conozcan las potencialidades de sus maestros. Hay 5 perfiles que les propongo que tienen que ver con los procesos instruccionales y que de alguna forma debería tener un docente frente a grupo. Esos 5 perfiles, cuando yo los conozco, veo las potencialidades de mis propios docentes. El primer perfil es el disciplinario. Es el que tiene que ver con el conocimiento del área que está impartiendo un compañero maestro. El segundo perfil es el pedagógico y didáctico. El tercer perfil tiene que ver con un perfil filosófico ontológico donde el docente está reflexionando su quehacer educativo. El cuarto perfil tiene que ver con un perfil informático, que es el conocimiento de toda la jerga propia de esta revolución tecnológica que estamos teniendo. Y el quinto perfil es conocimiento de este marco político y jurídico en el cual nos desenvolvemos y hasta dónde podemos llegar. Si nosotros manejamos esos 5 perfiles como una estrategia para identificar las potencialidades de nuestros compañeros maestros, podemos nosotros tratar de encauzarlos
hacia aquellas partes que son potencialidades en ellos y las otras van a ser áreas de oportunidad que tenemos que fortalecer con ellos. Y de esa forma, un docente va a estar más conforme con el trabajo que está realizando dentro de su propio entorno. Estos 5 perfiles se los acabo de enviar también a través del libro que les acabo de compartir en PDF. Ahí los pueden ustedes encontrar casi hasta el final del mismo. En él se explica qué busca cada uno de estos perfiles, pero pienso que como estrategia les puede ayudar mucho para administrar a este capital humano que van a tener en su escuela. El segundo punto es el concepto de rebeldía, que yo les invito a que ustedes lo puedan analizar, junto con esto que llamamos el sabotaje áulico, pero también, así como existe un sabotaje áulico para un maestro, también hay un sabotaje institucional para el propio directivo. Y también hay alianzas que establecen los maestros. Y también hay grupos que establecen ellos y que vienen siendo como grupos que grupos de coerción, que van a estar en contra de las decisiones del mismo directivo. Y allí ustedes como líderes tendrán que aprender a administrar este ejercicio del poder a través de todas estas habilidades o el conocimiento de los instrumentos que nos permitan de alguna forma interactuar con ellos. Por eso el concepto de rebeldía, yo les diría, no lo dejen, porque de verdad, en la sociedad que vivimos actualmente, cada día existe más crisis. Pero estas crisis creemos que son volitivas, que tienen que ver con la actitud del ser humano y que incluso nos lleva a una disertación entre 2 grandes filósofos, Juan Jacobo Rousseau y Thomas Hobbes. Thomas Hobbes decía que el hombre nacía malo por naturaleza, pero que las instituciones lo volvían bueno. Juan Jacobo Rousseau decía lo contrario, decía, no, el hombre nace bueno por naturaleza y muchas veces la sociedad y las mismas instituciones lo vuelven malo. ¿Qué piensan ustedes? Se lo dejo a su consideración, pero hace falta pensarlo porque eso nos llevaría a entender que la rebeldía es un acto que nos puede llevar incluso a matar a otros seres humanos, a asesinarlos, ¿no? Y como dice el filósofo Hegel, en la lucha de las autoconciencias, muchas veces nosotros discutimos con la otra persona no con la finalidad de aprender, sino con la finalidad de aniquilar, de hacerlo a un lado y dejar de que exista frente a nosotros. Hoy en la sociedad, en esta crisis que vivimos, cada día buscamos más aniquilarnos unos a los otros, más que comprendernos y entendernos. Otro tercer concepto o estrategia que les propongo es, identifiquen ustedes la voluntad humana con aquellas personas que ustedes van a trabajar, con aquellas que están coexistiendo. El ser humano tiene 3 tipos de actitudes volitivas. La primera es un acto instintivo de supervivencia social y natural. Si en este momento empezara a temblar, todos vamos a empezar a correr, porque hay un acto de supervivencia. Luego viene un acto que es pulsional, que tiene que ver con todas estas crisis coexistenciales y que en su momento el mismo Sigmund Freud llamó neurosis, y que con cierto grado de desequilibrio neurótico nos podría llevar a un estado psicótico, donde nosotros nos convertimos en seres patológicos. Y me preguntarán ustedes, y yo sé que muchos de ustedes lo saben, ¿qué significará ser patológico en nuestras propias actitudes? Significa que cuando actuamos y no tenemos conciencia de la acción que hicimos, en ese momento estamos en un periodo psicótico, porque ya no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Es como el que tiene problemas de farmacodependencia o de alcoholismo. Cuando es demasiado el éxtasis que tiene en ambas sustancias, llega un momento en que ya no tiene conciencia de lo que es y de lo que hace. Así pasa en una relación donde hay un desequilibrio neurótico y nos lleva a una psicosis. Ya no somos conscientes. Pero cuando llega a pasar eso, es porque nosotros ya no podemos tratar de encauzar lo que estamos buscando. Ese acto es un acto que tiene que ver con actos pulsionales. El ser humano también actúa de manera pulsional y también actúa de manera instintiva. Pero viene un tercer acto,
que tiene que ver con la capacidad racional que tiene el ser humano, cuando el ser humano hace uso de la razón. Y si me preguntaran ustedes qué es lo mejor, la razón, lo instintivo o lo pulsional, yo les diría ninguno. Los tres son necesarios en la vida. Los tres son dialécticamente necesarios para poder nosotros tratar de construir a un sujeto social que podamos nosotros proyectivamente trabajar en conjunto. La teoría del equilibrio psicológico y emocional nos permite, de alguna forma, tener propósitos asertivos en la vida. Si nosotros, al ejercer nuestro poder que tenemos como directivos, actuamos de manera pulsional, definitivamente la demás persona va a actuar en la misma intensidad que nosotros. A cada acción va a haber una reacción. Y la otra persona, al actuar nosotros sobre él, dependiendo cuál sea nuestra acción, sea coercitiva o persuasiva, él va a regresar a nosotros. Y a eso le podemos llamar el efecto boomerang. Porque muchas veces pensamos que las acciones son aisladas, pero no. Todo está concatenado, todo está relacionado, es dialéctico, hay movimiento. Y el ejercicio del poder que nosotros tengamos en los proyectos que nos fijemos va a tener una reacción. Y si nosotros tenemos una mala reacción o una reacción contraria a los proyectos que nosotros nos hemos forjado o que en colegiado lo hicimos, siempre va a haber alguien que va a estar en desacuerdo. Tendríamos que identificar por qué ese desacuerdo, para que nosotros podamos de alguna forma congeniar, administrar el poder. Yo le platicaba al doctor Marino que una de mis preocupaciones que yo he observado en la experiencia que he tenido como asesor técnico pedagógico y como directivo escolar es que el conflicto es algo natural, pero se convierte en algo muy dañino cuando no somos capaces de entenderlo y de encauzarlo. Y los proyectos que nos fijemos como colegiados o como familia o como compañeros de trabajo o de proyectos no se van a consolidar hasta que nosotros no seamos capaces de concertar estas diferentes ideas que a cada uno de nosotros estamos manifestando. Por eso, para mí, en el ejercicio del poder está la capacidad de que nosotros podamos de alguna forma tener grandes beneficios. Uno de los puntos que quiero correlacionar con todo este ejercicio del poder, y que ya lo he mencionado, es la macroeducación y la microeducación. Considerando la macroeducación como ese conjunto de factores externos, nacionales e internacionales, que de alguna forma están impactando en esta coexistencia pedagógica y didáctica que existe en un entorno escolar y administrativa. Y tenemos que aprender todos a tratar de darle forma. Es como ese equilibrio que decía Francisco Larroyo. Tenemos que aprender a equilibrar las políticas educativas con las pedagogías innovadoras y con nuestra propia realidad educativa. Y tenemos que buscar la plena autonomía de nuestro ejercicio. Pero yo por eso les preguntaba hace rato, ¿somos conscientes del ejercicio del poder que tenemos o somos obreros de la educación? Porque si somos obreros de la educación, siempre vamos a hacer lo que nos digan. Pero si somos conscientes del poder que tenemos y de la capacidad de autonomía que tenemos, creo que podemos ser grandes líderes. Y en eso consiste para mí la esencia de diversificar y de liderar. La microeducación son factores situacionales locales que determinan el etos socioeducativo, entendiendo etos como esa formación antropológica que tiene el sujeto social con el cual estamos interactuando. Cada uno de nosotros tenemos una cultura distinta, tenemos hábitos, tenemos costumbres, tenemos tradiciones, tenemos usos que son diferentes unos de otros, pero al fin y al cabo son etos. Antropológicamente estamos constituidos en una idiosincrasia y tenemos que aprender a entendernos para poder consolidar otros procesos superiores.
La axiología, como ese conjunto de valores, nos permite de alguna forma reconstituirnos a través de la ética para buscar mejores resultados en lo que estamos haciendo. Las habilidades directivas, las habilidades gerenciales es conocer, es tener conciencia de lo que nos rodea, de las personas, de las situaciones, de las condiciones y de este conjunto de situaciones que muchas veces no están en nuestras manos y aquellas que sí están, saber interactuar con ellas y las que están fuera de nuestras manos, saber encauzarlas de tal manera que nosotros logremos aquellos sueños que en su momento nos hemos construido al tratar de ser líderes. Ser líder no es fácil, ser líder es difícil. Ser líder implica sacrificio, ser líder implica, entre otros aspectos, grandes desvelos. Pero yo creo que el beneficio de lograrlo va a ser de gran beneplácito. Doctor Marino, hasta ahí yo dejo mi presentación y dejo de compartir mis diapositivas. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, con toda la confianza. ¿No? A través del chat o de viva voz, adelante. No, que estamos como juiciosos hoy, doctor. ¿Mande? Están todos callados hoy. No sé si está haciendo mucho frío o qué. No sé, doctor Marino. Me está preocupando que no participen. Bien. Maestro Macario, yo. Adelante. La maestra Lilia. Adelante, maestra Lilia. Bueno, a mí me pareció esa parte de la confrontación. Se refiere principalmente, yo creo que se inicia desde la casa. Cuando el alumno o el niño desde la casa aprende a hacer ciertas travesuras, como el caso de la lagartija, esa situación va a ir creciendo y al rato no va a ser la lagartija, va a ser el perro y luego va a ir agrandando y se va haciendo más grande el problema. Entonces, es muy complicado para nosotros como docentes y como directivos que cuando un alumno viene con esos actuares, pues lo tenemos que encaminar. Desafortunadamente ahora la sociedad, pues las familias en su mayoría pues son disfuncionales o están con papá, con mamá o con ambos o con los abuelos. Es en el caso, por ejemplo, que yo trabajo en turno vespertino, que hay muchas familias disfuncionales y que hacen todo lo posible porque sus hijos asistan a la escuela. Entonces sí es muy importante que los docentes pues estén bien, pues tengan una visión bien clara de lo que ellos van a alcanzar y van a tener que hacer para ayudar a estos muchachos. Porque si el docente o el directivo tiene detalles de confrontación entre la escuela, entre compañeros docentes, pues igual como van a poder ayudar a un niño. Entonces sí es muy importante que tanto los docentes como el directivo encaminen a cada uno de estos muchachos para evitar riesgos como el que tú estás mencionando, ¿no? Digo, suceden los casos en Estados Unidos, pero bueno, aquí en México no precisamente en las escuelas, en todos lugares está sucediendo. La inseguridad ya está en todos lados y a mí me parece muy bueno este curso en el cual pues, nos hacen caer en ciertos detalles que a lo mejor lo sabemos, pero como que no es, como que no lo estábamos tomando en cuenta o no lo estábamos considerando. Entonces, me parece que la confrontación la debemos de manejar también con los padres, con los alumnos, entre maestros, entre directivos, y que cada quien asuma sus responsabilidades para evitar cualquiera de los riesgos que se pudieran ocasionar y evitar la rebeldía entre los alumnos o entre los mismos maestros que luego por el hecho de que no haya cierta empatía provoca también ciertas dificultades entre las escuelas, ¿sí? Entonces sí es muy bueno que de alguna manera como directivos nos hagan reflexionar qué tanto hemos logrado, qué nos falta y qué vamos a hacer para evitar algunos detalles que ahorita tú estás mencionando, maestro. Esa es mi participación. Muchas gracias, maestra Lilia. Pues, doctor Marino, adelante, si no existe alguna otra
pregunta, cuestionamiento, pues continuamos. Con gusto, doctor, y apreciados compañeros directivos, con su permiso voy a compartir pantalla. Si me confirman si de pronto la pantalla está ya. Sí, maestro, se ve bien. No sé si al lado derecho me está saliendo la imagen o tengo que quitarla, ¿se ve o qué? ¿Así está bien? Se ve bien, doctor Marino. Bueno, de antemano pues agradecerle en este segundo momento y también quiero agradecerles a las autoridades de Iztapaluca por permitirnos llegar a cada uno de ustedes y poder continuar esta segunda fase sobre las principales funciones que caracterizan el liderazgo de un directivo. Antes de que podamos nosotros empezar un proceso administrativo, debemos de conocer como todo lo que está dentro de esa organización. Entonces, vamos a hablar sobre unos criterios para una gestión educativa eficiente y eficaz. Ojo lo que voy a decir. Eficiente y eficaz, cada institución tiene unas metas y tiene posiblemente unas situaciones que superar. Es aquí donde en ocasiones cuando nos comparan instituciones con otras, pues yo creo que no es lo correcto, porque cada una tiene una complejidad y un contexto muy diferente. Entonces vamos a encontrar que hay un modelo de proceso administrativo. Uno de ellos, el primero, que es la previsión. Muchas veces pues planeamos, como lo dijimos la sesión pasada, y muchas cosas de las que se planean, pues en ocasiones quedaron planeadas porque tocó que atender otras situaciones. Entonces nosotros normalmente tenemos que tener como una visión futurista, qué puede pasar, y frente a eso yo qué voy a hacer o cómo lo voy a atender. Entonces, en este sentido, Fayol menciona también unos elementos muy importantes como que para prever algo, en ocasiones compartir experiencias entre directivos, en ocasiones llevar las problemáticas y en comunidad poder como exponerla y dentro de la institución con todo el grupo escolar podemos nosotros tomar las mejores decisiones. Pero esa previsión normalmente a veces no la hacemos y claro, porque no hay tiempo. Entonces a veces nos cogen fuera de base y se presentan muchas situaciones donde un padre de familia, un estudiante, dice usted todo un directivo y no sabe qué está pasando en el salón de clase. No, a veces nosotros estamos enfrascados en unas situaciones que no nos permiten. Entonces ahora decir, ¿cómo yo puedo superar una situación que se me presente y cómo puedo actuar? Pues también se vuelve algo difícil. Es acá donde estos cursos de capacitación, los talleres, las reuniones entre directivos, grupos o redes de trabajo nos puede facilitar para que podamos proyectarnos, visualizarnos y posiblemente tener como una forma más asertiva, me disculpan la expresión, no quiero decir de que no actuemos asertivamente, sino que en ocasiones se nos puede dificultar tomar ciertas decisiones que nos van presentando. Ahora, un segundo aspecto de la organización. Al final de mi presentación, pues voy a hablar del programa 5S, es un programa japonés, sobre toda esa parte organizacional que debe tener las instituciones educativas. Y esa organización parte de nosotros. Lo que pasa es que la vez pasada abordamos la gestión directiva, hoy vamos a abordar la académica y la administrativa. La organización escolar es muy compleja, los procesos, los subprocesos que se manejan son bastantes y en ocasiones el número de personas que nos colaboren son mínimas, inclusive cada vez los presupuestos en educación se reducen, por lo tanto la planta física se reduce. Entonces hoy en día hay que hacer más con menos personas. Esa dirección tenemos que tener clara hacia dónde vamos, esa meta, esa visión, esos objetivos. No podemos perder la brújula, porque es que en ocasiones todas las situaciones particulares del día a día hace que en ocasiones nos perdamos como de ese horizonte donde en realidad nosotros tenemos que apuntar. Entonces yo creo que la dirección, la brújula, el norte de esa institución tenemos que tenerla bien clara
para llevarla a un buen camino. La coordinación de todos los procesos, saber delegar, tener equipo de trabajo, esa colaboración entre todos. Y hay algo importante, que es la confianza. Ganarnos la confianza, yo decir tal persona va a hacer una actividad, yo tener confianza de que le va a hacer bien, estar seguro de que le va a hacer bien. Pero a veces no existe confianza porque muchos de nuestro grupo de trabajo en ocasiones no asume con responsabilidad cuando queremos brindar esa confianza respectiva. Entonces, coordinar correctamente, saber delegar, saber ubicar cada uno de los elementos es fundamental para que ese modelo de proceso administrativo se nos dé. Y finalmente, debemos de tener ese control de toda esa dinámica institucional, de esa organización que estamos manejando. No se nos puede salir nada de la mano, porque lastimosamente como directivos somos las personas que tenemos que responder ante los estamentos externos, ante los estamentos internos. Somos las personas que en cualquier situación que se presente somos los llamados a tener que dar cuentas frente a lo que está pasando. Entonces, estos 5 criterios son fundamentales para que esa gestión educativa sea eficiente y eficaz. Esto es un modelo de proceso administrativo, hay muchos más. Y este planteamiento está desde Henry Fayol, donde él nos manifiesta que en realidad para que una institución sea eficiente y eficaz, tenemos que tener por lo menos claramente estos 5 criterios. Ahora, retomo una apreciación de la vez pasada, con esto inicio hoy mi charla. La administración escolar no es fácil. No es fácil ese rompecabezas, no es fácil ese armazón que tenemos que tener. Tenemos que ser nosotros también muy hábil para poder mirar todas esas potencialidades que tenemos en la institución. Esas personas, como lo dice Sánchez en el 2015, esas personas claves donde yo tengo que tener en ciertos puntos para que me funcione correctamente esa administración. Entonces, esto también conlleva superar un poco de dificultades, situaciones. Tenemos el docente que posiblemente su asignación no es la correcta, no es la mejor. Es decir, que darle a todo mundo y ubicarlo donde es tampoco es fácil. En ocasiones nos toca trabajar con lo que hay porque así nos dicen los entes de las secretarías. No, es que no hay más, trabaje con eso. Hoy nos toca autocapacitarnos, autoformar, que no es lo ideal. Pero lastimosamente dentro del sistema que tenemos se nos presentan muchas veces que tener una planeación, unos horarios para los estudiantes ideales es difícil. Darle gusto a todo el mundo tampoco es fácil. Normalmente cuando miramos los intereses personales se nos olvida el interés de la organización como tal. Y es acá donde nosotros como directivos tenemos que decirle, apreciados compañeros, qué pena, pero es que tenemos que mirar es el bienestar institucional, el rumbo que tenemos. Y en ese sentido no estamos con nadie hacia algo particular o personal, no en ningún momento. Antes somos transparentes y tratamos de que esa labor nuestra sea lo más apropiada y lo más conveniente. También sabemos que todo cambia. La educación todo es cambiante. Lo dijimos hace 8 días. Nosotros administramos personal humano y manejar personal humano con pensamientos, con sentimientos, con emociones es muy difícil. Hoy amanece un docente de mal genio, hombre, y normalmente, como lo dijo el doctor José Macario, el efecto boomerang es tremendo porque todo lo que yo irradio, posiblemente así va a ser también los estudiantes. Si yo llego con ira, con rabia, con enojo, posiblemente eso mismo voy a recibir. Entonces vamos a encontrar organizaciones donde nadie se puede ver, donde el trato no es el más adecuado, no hay respeto. Entonces nosotros como directivos tenemos que llevar todo como de qué maneras que yo quiero que mi institución se lleve a cabo. Hay un compañero directivo aquí en la ciudad de Armenia, el doctor José Antonio Vélez. Él maneja toda la parte de mejoramiento educativo y dentro de sus charlas que orienta hacia los directivos y rectores manifiesta, ustedes tienen que dar el ejemplo.
Si ustedes quieren que haya respeto, respetemos. Pero muchas veces el poder, muchas veces posiblemente abusamos de él. Y a veces el tono con que se maneja no es el adecuado. Tenemos que tener un tono adecuado, prudente, respetuoso, y posiblemente cuando las personas nosotros las tratamos respetuosamente, tenemos una mayor fluidez y hay un mejor trabajo en la institución educativa. Ahora bien, hay unos principios que también Henry Fayol manifiesta. Aquí tenemos 14 principios. La unidad de mando, la autoridad, la unidad de dirección, la centralización, la subordinación del interés particular al general, la disciplina, la división del trabajo, el orden, ahorita más tarde adelantamos algo sobre el orden, la jerarquía, la justa remuneración, aunque en ocasiones no depende de nosotros, la equidad, la estabilidad, la iniciativa y el espíritu de grupo. Él nos plantea estos 14 principios porque son claves para que esa administración escolar se nos pueda dar a cabalidad. Lo que pasa es que en ocasiones todo el mundo quiere mandar y eso debe quedar claro. ¿Quién es el que da las orientaciones? Pese de que somos los directivos, nosotros escuchamos, le damos la participación, pero en el fondo quien toma la decisión es el directivo, es el rector, es el director escolar. No el coordinador, no la orientación, no el docente, no, porque a la larga pues la organización está bajo nuestro liderazgo como tal. Entonces en esa parte eso debe quedar claro. Ahora, la autoridad, como se le dice a todo el mundo, no se negocia. Entonces en ocasiones, muchas veces se presenta que se delega, no. Aparece ya un docente que es el que manda más que el directivo, no, en ningún momento. Entonces en ese sentido cada uno debemos de tener como ese organigrama donde se esté claro las rutas de atención, las rutas para tal proceso, tener todo bien claro para que no tengamos inconvenientes en la ejecución de ese proyecto educativo institucional que tenemos. Existe algo, hay factores internos y externos, pero ese algo que digo son factores externos que en ocasiones la remuneración, la justa remuneración no depende de nosotros, porque muchas secretarías o muchos estados son los que manejan directamente los recursos, los dineros, y son los que hacen los pagos respectivos. Y cuando hablamos de escalafones, cuando hablamos de diferentes tipos de nombramientos, tampoco pues se nos sale de nuestras manos porque existen personas haciendo lo mismo y la diferencia salarial es muy diferente, pero eso no depende de nosotros. No obstante, lo que hacemos nosotros como directivos es motivarlos e incentivarlos para que concursen, para que vayan mejorando y ascendiendo a nivel salarial. Pero sí en ese sentido tendremos que ir más hacia políticas de Estado, donde pues por actuaciones similares pues haya como un equilibrio de frente a esa parte. Vamos a encontrar que dentro de esos dos temas grandes que hemos abordado hoy está la gestión académica, donde se abordan varios procesos y subprocesos. Uno de ellos es el diseño pedagógico curricular como tal, ese diseño que básicamente la impronta de lo que a nivel académico nosotros tenemos que liderar, plan de estudios, el enfoque metodológico, los recursos para el aprendizaje, la jornada escolar y la evaluación. Mire que básicamente este punto es como la esencia de lo nuestro a nivel académico y eso lo tenemos que liderar a cabalidad. En ocasiones tenemos un plan de estudios, pero los enfoques, los recursos van como en dirección contraria. No, tienen que estar totalmente alineados y que obedezca a esa estructura que tenemos de ese diseño pedagógico. Ahora, la jornada escolar muchas veces se ha afectado por muchas situaciones. Situaciones de orden público, situaciones posiblemente sanitarios, situaciones de pronto lo que nos pasó con la pandemia. Miren que estamos trabajando, volviendo a una realidad, pero muchas entidades nos están exigiendo como si la pandemia no hubiera afectado a docentes, a directivos, a padres, a estudiantes. Y resulta que esta realidad, hoy en día lo dicen ya los psicólogos, la doctora Daisy, que es una compañera de ANI en Colombia, lo ha manifestado. El suicidio ha sido alto
se está volviendo alto porque esos planes de estudios, esas exigencias como que volvieron a ser de una igualitas. Y resulta que no se ha hecho todavía como ese análisis para poder adecuar toda esa estructura, ese diseño pedagógico como tal. Yo los invito, apreciados compañeros, que esos diseños tienen que corresponder a esa necesidad actual que tenemos, que en este momento las enfermedades psicológicas están, en este momento los centros de salud están disparados en esa parte. Se abrieron personas con depresión, con angustia, con miedos, con ideaciones suicidas, y yo creo que esa parte tenemos que involucrarla también en esta parte de este diseño pedagógico curricular, donde podamos nosotros en ocasiones decir al profe, si hay que suspender una clase, suspendámosla, atendamos a la persona como tal, al niño como tal, porque es más importante en este momento esa parte humana para poder continuar posteriormente en ese proceso formativo académico. Vamos a encontrar que otro proceso de la gestión académica son las prácticas pedagógicas como tal, las opciones didácticas para las áreas, asignaturas, los proyectos transversales de bilingüismo, de tránsito, de educación sexual, todos los que hayan ahí, las estrategias para las tareas escolares. En las instituciones donde he estado, normalmente manifiesto a los docentes, ojalá las tareas las hagan dentro del colegio, porque a veces las tareas las resultan haciendo los padres, y los padres luego llegan todos enojados al centro educativo a decir, vea, este niño está que se revienta y yo no tengo tiempo para tareas, y tiene toda la razón. Ojalá las tareas se puedan hacer en esos espacios escolares. Ese uso articulado de los recursos para el aprendizaje. Hay muchos textos, materiales de apoyo tecnológicos, didácticos, que en ocasiones están por allá arrumados, nadie los usa. Qué bueno que seamos en esa parte de la eficiencia, darle buena utilización a todos estos recursos. El uso de los tiempos para el aprendizaje. También hay que ser mesurado en esa parte, no todo es academia. Tenemos que hacer actos culturales, deportivos, convenios con otras instituciones, compartir experiencias, que en realidad el estudiante se enamore de ese proceso educativo, aunque esto parte, vuelvo y repito, el efecto boomerang de esa irradiación que el docente hace desde el principio, es decir, esa motivación como tal. Vamos a encontrar que existe otro subproceso que es la gestión de aula, que es la relación pedagógica, la planeación de clases, el estilo pedagógico y la evaluación en el aula. Considero que esa gestión de aula es propia del docente, pero nosotros como directivos tenemos que saber qué está pasando dentro del aula. A veces tenemos instituciones con 90 grupos, es como el caso del CAS. El CAS es una institución de Armenia donde laboré y que ahí hay 90 grupos y es complejo manejar, son más de 3.000 estudiantes. Y hay otra institución, supongamos República de Francia acá en Armenia, que tiene 500 estudiantes, tiene escasamente 16 grupos. Mire que la administración y de pronto en el CAS es difícil ir a los 90, pero posiblemente en República de Francia yo puedo entender cómo el dinamismo de esa aula y qué se está haciendo en ella. Sin embargo, podemos encontrar profesores dando en el mismo nivel o grado y la misma área, pero las planeaciones totalmente diferentes. Uno dice, bueno, ¿dónde está la planeación del área como tal? ¿Qué está pasando? Y otras veces miramos qué se está evaluando y qué se está enseñando y no hay una alineación. Encontramos de que existe un desfase. Como directivos, en esos consejos académicos o curriculares tenemos que intervenir porque en realidad tiene que ser un norte coherente y que corresponda a esa estructura que nosotros queremos llevar a la institución como tal. Finalmente, en la gestión académica tenemos el seguimiento académico, ese seguimiento a los resultados, al uso pedagógico de las evaluaciones externas, seguimiento a la asistencia, actividades de recuperación, apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje y seguimiento a los egresados. Ese último casi siempre no queda tiempo. Los muchachos se gradúan, sean del colegio, de la institución educativa, y hasta ahí. Qué bueno que podamos tener esos encuentros, ese apoyo, esa participación de ellos para que nos digan en qué tenemos que mejorar. Pero vamos a encontrar que esos resultados internos y externos no es para medirnos, sino para mirar en qué condiciones nos encontramos y cómo tenemos que generar procesos de mejoramiento como tal. Si a partir de este curso están de acuerdo que hablemos sobre evaluaciones, sobre de qué manera yo puedo empezar a utilizar estos materiales, con mucho gusto dejo a disposición, manejo muchos elementos referentes
que nos pueden servir para hacer esos seguimientos y de qué manera podemos ir a hacer planes de mejora. El ausentismo es una situación delicada. En algunos estados de México se presenta más que en otros. Pero qué bueno tener como ese conocimiento de ese ausentismo de los muchachos. Muchas veces falta un muchacho y no sabemos qué pasó. Pueden haber situaciones familiares, personales, de salud, de seguridad, no sabemos. Pero qué bueno tener ese conocimiento para luego poder tener como alternativas de nivelación a estas personas. Y eso hace que nosotros tengamos programas de recuperación y tengamos que atender estudiantes con muchas situaciones particulares. Ya no solamente atendemos, en el caso de México, los mexicanos, sino que tenemos personas de Venezuela, personas de otros estados, otros países. Hablo de Venezuela porque ahorita con lo que pasó en este país, pues muchos se fueron para muchos países centroamericanos y suramericanos. Entonces, eso es una complejidad grande porque hace de que lo que trabajemos tengamos que contextualizarlo. Ya no podemos hablar de un currículo general, tenemos que hablar de currículos inclusive casi personalizados. Tenemos situaciones, niños con necesidades educativas o con discapacidades que tenemos dentro de las escuelas y eso hace que nosotros como directivos tengamos que pensar, bueno, ¿y cómo lo voy a atender? Porque yo no puedo cerrarle las puertas, tengo que atenderlo. Aquí hay un estudio importante que lo realizó el estudiante Hernández, fui asesor de su proyecto de investigación en el año 2021. Él es un estudiante que ingresó con una necesidad, bueno, ingresó muy bien, tuvo un accidente de tránsito y como consecuencia fue amputada su pierna derecha. Llegó con una prótesis y él estaba estudiando educación física. Cuando iba a las clases, él va a ser profesor de educación física, los profesores no le daban las didácticas. Él tuvo que decirle a los profesores de qué manera dar las didácticas. Entonces, encontramos que inclusive a nivel universitario se encuentran como esos obstáculos para un estudiante que no tiene un problema mental, pero sí tiene una condición física particular. Entonces, no hay como la forma adecuada para atenderlo. Él tuvo que llegar a aprender y decir a los profes, yo puedo llegar hasta acá, porque él tiene que ser un formador. Hoy en día, él lidera procesos de inclusión en la universidad, pero mire todo lo que se tuvo que hacer para que la universidad empezara a repensar de qué manera hacer esos ajustes, esas adaptaciones, esos DUA, esos PR, como queramos llamarlos, para que el estudiante pueda tener una educación pertinente y corresponda a su necesidad en ese momento. Y finalmente, como les dije, el seguimiento a egresados en ocasiones pues no nos queda tiempo, pero qué bueno porque ellos son los que nos enriquecen, nos permiten mirar si lo que estamos haciendo está bien, está mal, de qué manera mejoramos nuestros procesos. Y es importante que tengamos un programa de egresados para que esa gestión académica nuestra sea lo más pertinente y asertivamente posible. Vamos a continuar con un segundo elemento que es la construcción de un marco ético de operatividad autónoma. Ahorita el doctor José Macario lo manifestó. Tenemos una autonomía escolar que en ocasiones no la ejercemos como tal. Y nosotros tenemos ese poder de la autonomía, de llevar una institución totalmente donde nosotros querramos. Ahí en la gráfica nos muestra un poco de obreros y van para arriba, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, sin importar las situaciones que se presenten, el clima. Ahí tenemos un clima muy hermoso, pero puede ser un clima lluvioso. Pero nosotros, independiente de las dificultades que se presenten, tratar de construir bajo ese efecto boomerang yo les voy a compartir, o el doctor José Macario les puede compartir un documento muy lindo que llama Desafío de la práctica docente en la posmodernidad. Y acá el doctor José Macario manifiesta cómo ese efecto boomerang totalmente, voy a utilizar unas palabras de él para pedirle permiso al doctor porque no quiero de pronto decir las palabras que no le empleo. El efecto boomerang es el reflejo de la falta de atención hacia el estudiante. La conducta es un reflejo condicionado de la estructura lógica de pensamiento. Miren que todas las prácticas, todo lo que nosotros realicemos, básicamente se va a ver reflejado en. Es decir, yo a veces me cuestiono si un grupo de clases, los estudiantes son atentos, disciplinados, respetuosos, ¿de dónde vendrá toda esa parte? No quiero decirte que seas totalmente el docente, pero sí influimos mucho en que ese clima, ese ambiente donde se desarrolla la práctica educativa, de una u otra manera influye en el aprendizaje del estudiante. Entonces, lo que se busca
es básicamente concientizar la importancia de trabajar de manera colaborativa, que en ocasiones eso se ha perdido, y en armonía con el entorno y con un plan de acción en base al programa educativo institucional. Ese PI no puede convertirse en un libro, voy a dejar por acá cualquier libro que tenga, Sensación Energética. Este es uno de los textos, mi esposa pues también le gusta leer bastante. Yo no puedo tener el PI aquí abajito, porque el PI no puede ser un libro. A nosotros nos piden documentos, pero el PI es todo aquello, ese plan, ese proyecto educativo institucional que se desarrolla, pero es que ese plan todos los días cambia. El trabajo o el PI de este año, posiblemente el otro año, cambió muchas cosas. Entonces, el PI es algo dinámico que hace de que con lo que pasa cada año, con las necesidades del contexto, tengamos que realizar ajustes. Entonces, cada institución educativa, como lo dije empezando la charla, tiene un contexto muy diferente. Por eso no nos podemos comparar una institución con otra. Más bien, compárate tú con tú. ¿Cómo estábamos y cómo estamos ahora? ¿Qué problemáticas se presentaron y de qué manera las estoy atendiendo? Y de esa manera estamos nosotros llevando a cabo esa filosofía, esa misión, esos objetivos que tenemos establecidos. En la revista educativa, la número 27, Salas, hay un documento que llama un artículo, La administración educativa y su fundamentación epistemológica. Muchas veces no tenemos en cuenta ni siquiera la trayectoria de nuestra institución. Hoy en día, conocer la raíz, la esencia de mi institución es fundamental. Aquí en Colombia se ve mucho que se cambian de directivos de vez en cuando y dependiendo de quién esté de secretario de Educación. No sé si de pronto en Iztapaluca se presenta algo similar, en México, no sé. Pero yo considero que muchas veces cambiamos de institución, pero no miramos hacia atrás qué pasó. Yo tengo que conocer la raíz, la esencia. Lo dice Salas. Conocer la esencia, conocer la naturalidad de donde venimos es fundamental. Entonces, en ese sentido, también la invitación es que tenemos que comprender nuestra organización para poder llevar a cabo todos esos ideales que tenemos. Aquí vamos a hablar de la gestión administrativa financiera, que yo creo que es la más dura. Es una gestión de apoyo. Miremos que la gestión académica y directiva son como misionales. Esta es de apoyo para que todo lo que yo realice lo pueda realizar a cabalidad. Esta gestión administrativa financiera pues es la más compleja. Inclusive es donde muchas veces, si no invertimos correctamente, podemos tener inconvenientes con cualquier estamento de control. Y esta es la que a veces nos mete en problemas. Vamos a encontrar que existe uno de los proyectos que es el apoyo a la gestión académica. O sea, ¿en qué puedo yo apoyar lo académico? No quiere decir que sea así totalmente. Esto depende también de las políticas de Estado, depende de cada país, pero es un ejemplo simplemente donde yo puedo hacer un apoyo a la matrícula, a los archivos académicos, a los boletines de calificación, es decir, hago una inversión para que estos procesos y subprocesos se lleven a cabo. Entonces, esos dineros en ocasiones, imprimir boletines para entregarle a los padres de familia, eso implica unos recursos. Otros llegaron a la parte de la tecnología, pero montar un programa para que el padre pueda ingresar a un sistema, una plataforma determinada, descargar sus notas, visualizarlas, también implica que hay que hacer una contratación, tenemos que realizar unos convenios para que se lleven a cabo. Entonces, en esa parte es fundamental tenerla clara, que también tenemos que dar, cuando alguien ingresa para hacerle seguimiento, tenemos que hacer una inversión determinada. Vamos a ver que en la administración de la planta física, y es lo más duro, en ocasiones tenemos una planta muy hermosa y grande, pero ¿saben cuánto cuesta mantener esa planta física? Ustedes ya lo saben, pero a veces los docentes, los padres, los estudiantes no lo saben. Hay que decirles, y por eso cuando hacemos rendición de cuentas, mostrémosles con toda transparencia en qué se están invirtiendo sus recursos. Entonces, mantener la planta física, inclusive guadañar las zonas verdes, eso es un dinero que se va
constantemente, la pintura, se dañaron las baterías sanitarias, todo esto tenemos que apuntar. Y eso que a veces las aulas de clase las descuidamos y solamente las pintamos cuando no hay estudiantes. Entonces tenemos que hacer adecuaciones, seguimiento al uso de los espacios, tenemos que inclusive en ocasiones adquirir recursos para poder dar esos aprendizajes. Muchas veces necesitamos textos, necesitamos equipos, computadores, televisores, videobin, cualquier equipo, porque tenemos que apoyar esos procesos que se están llevando dentro del aula. Esos suministros y dotaciones, a tener botiquines, extintores, todas las medidas de bioseguridad que hoy en día con estas cuestiones de los virus, pues mantener alcohol, gel, tapabocas, mascarillas, como queramos llamarla, para poder atender cualquier situación. Un niño que llegue enfermo, imagínate, tenemos que aislarlo inmediatamente, porque hoy en día ya pues como que se olvidó que el virus ya no está, y eso hay que estarlo manteniendo. Entonces, la planta física, yo creo que es una de donde más se nos da sus recursos, pero tenemos que saber de qué manera, inclusive a veces el dinero no alcanza, pero yo puedo generar convenios con entidades afines para que tengamos una mutua participación y en que ella me pueda colaborar con algunos recursos y posiblemente yo puedo capacitar, si tengo formación informal, puedo capacitar a muchos de sus trabajadores y podemos tener ayuda recíproca. Ejemplo, reciclar. Las campañas que lideran los proyectos ambientales buscan generar la cultura del reciclaje, pero nosotros no tenemos como las plantas para procesar eso. Entonces, qué bueno que realizar convenios con estas entidades y en contraprestación podamos recibir insumos, ya sea de aseo, ya sea de pintura, bueno, no sé, cada uno dentro de sus posibilidades, mirar de qué manera tú te beneficias, yo te ayudo a reciclar papel, cartón, plástico, y tú a la institución que nos puede aportar. Entonces, más que el dinero, también es la cultura que se va formando del uso racional de esos recursos y de qué manera se puede disponer para no generar que los rellenos sanitarios se sigan saturando de un poco material innecesario y que las personas que viven de estos ingresos puedan tener como directamente no tener que ir a un relleno, sino que desde la base se estén separando residuos. Entonces, administrar la parte física en ocasiones también implica mirar otras maneras de yo obtener recursos que necesito para administrar. Aquí, ECOAR es una de las entidades pioneras que enseña de qué manera todo sirve, nada se bota, inclusive los alimentos sobrantes se sirven para hacer lumbricultivos, para hacer un poco de material orgánico que sirve hasta de abono para las plantitas y para otras situaciones. Administración de servicios complementarios como el transporte, el restaurante, la cafetería, enfermería donde la haya, odontología, psicología, aunque estas últimas ya se han ido perdiendo las instituciones educativas, y el apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales. Muchas veces llegan los estudiantes que necesitan muletas, sillas de ruedas, necesitan intérpretes, tenemos los niños sordos. En ocasiones, pues, no nos llegan los intérpretes y nos toca mirar de qué manera conseguir a alguien que le ayude a interpretar o capacitar uno de nuestros docentes para que pueda el niño tener una educación adecuada. Entonces, esos servicios complementarios son fundamentales porque no solamente es lo básico del aula, sino también, además que tenemos instituciones muy retiradas que en ocasiones el Estado no da el transporte para ellos y mirar de qué manera desde la asociación de padres, el consejo de padres podemos empezar a colaborar a estos jóvenes. Entonces, también las instituciones deben administrar de qué manera están llegando los estudiantes al colegio y si no tenemos el recurso, entonces generar como los vínculos o las rutas adecuadas para que estos estudiantes puedan llegar a nuestras instituciones educativas. Finalmente tenemos el talento humano. Es complejo administrar la parte humana, administrar los docentes es muy complejo porque a veces se desconoce muchas cosas de cada uno de ellos, cómo amanecieron, qué dificultades tienen, qué enfermedades padecen. Entonces, muchas veces se nos presenta de que juzgamos, y yo lo he hecho y pido disculpas muchas veces porque me he equivocado, sin tener claro qué está pasando. Lo primero es invitarlos al diálogo, a hablar con ellos. Inclusive la OCDE en el 2009 sacó un documento de herramientas de trabajo y ahí nos menciona sobre cómo mejorar ese liderazgo escolar. Y uno de ellos
es mejorar la parte del talento humano entre instituciones. El talento humano es complejo, pero si ubicamos a cada uno dentro de sus perfiles, por lo cual el concurso se encuentra, yo creo que es lo primordial, y como directivos, yo creo que tenemos que manejar bien esa parte de los perfiles. La inducción, constantemente nos llegan docentes nuevos, nos toca estarnos formando, capacitando, porque por más preparados o doctorados que tengamos, cada vez hay que estar en cursos de capacitación, en cursos de inducción. Esa asignación académica debe ser coherente, pertinente al perfil, a la competencia, a las habilidades de los docentes. Tenemos la evaluación del desempeño, pues yo creo que ya en este momento estamos, obedecemos a políticas internacionales donde tenemos que cualificarnos. Ya hay evaluación para ingresar, evaluación para mantenernos, evaluación para ascender en el salario. Entonces yo creo que todas las evaluaciones tienen que ser estímulos, pero además de estímulos, tienen que ser como oportunidades para nosotros poder realizar nuevas, dentro del proceso educativo, como nuevas acciones diferentes. Estímulos, a veces nos falta estimular como todas esas buenas prácticas. Es importante lo que el doctor Marino comenta con respecto a los estímulos. Fíjense ustedes que ahorita, de acuerdo a las políticas educativas que se están implementando actualmente, sí nos ha generado un conjunto de crisis para muchos directivos, tanto para los que están ingresando como para aquellos que ya tienen muchos años, y que sin embargo, a pesar de todo, pues se tiene que continuar en el trabajo. Eso implica también pues estarse constantemente preparando, como bien decía el doctor Marino, y también implica lógicamente el estarse actualizando. Indudablemente la actualización tiene que ver pues con nuevos conocimientos. Hay ocasiones que más que una actualización parece una reafirmación en la formación de lo que nosotros estamos trabajando. Y en la otra, pues cuando hablamos de formación también hablamos de capacitación. Y fíjense ustedes que ahorita, por ejemplo, en estas políticas que está implementando el doctor Marino, pues yo creo que nos estamos enfrentando a una nueva forma de capacitación que se va a integrar a partir de la reforma del 2022 y que ya está en pleno apogeo. Y viene un conjunto de directrices que tenemos que trabajar para que en conjunto pues podamos adoptar esta nueva política educativa y ver hacia dónde nos podemos implementar. Adelante, doctor Marino, lo dejo en el uso de la palabra. Vamos a encontrar entonces que el bienestar del talento humano es fundamental para que ese recurso que tenemos de los docentes, el personal de apoyo, pues en realidad esté cada uno desempeñando lo que tiene que hacer y esté dentro de lo suyo. Entonces, esa hace parte de esa gestión administrativa que nosotros lideramos. Finalmente, el presupuesto anual de fondos, la contabilidad, los ingresos y el control fiscal, pues son todos esos procesos que tenemos que realizar nosotros para poder rendir cuentas y llevar a cabalidad con transparencia todo lo que hacemos. Vuelvo y les menciono que si cada uno que quiere profundizar en algo, podemos ponernos de acuerdo para trabajar todos estos elementos de manera particular, componente por componente, y que nos quede como más clara esta parte. Existe un programa que se llama el Programa de Mejoramiento de Ambientes Escolares, un programa 5 veces. Básicamente, este programa es un programa original de Japón, aplica conceptos muy sencillos, es una herramienta activa y práctica, aplica a cualquier tipo de organización, emplea unos instrumentos necesarios para la organización de hábitos de vida saludable en la comunidad educativa, es un programa sistemático de educación y práctica de buenos hábitos. Cuando está acompañado de reflexión y práctica continuas, posibilita el aprendizaje de los conceptos básicos de la vida en la sociedad y es una herramienta que permite trabajar hábitos, actitudes y valores positivos esenciales en la formación e integral del alumnado. Ahora les voy a mostrar unas imágenes. Observen esa oficina antes, observenla después. No sé cuál nos gustaría trabajar, no sé en cuál nos sentimos mejor, más cómodos, pero yo creo que la respuesta es obvia. Pero muchas veces nuestras instituciones se encuentran abarrotadas de documentación que hasta a veces no encontramos lo que necesitamos, aunque hay algunos que dentro de todo ese manojo de documentos encuentran el que necesitan. Sin embargo, dentro del programa 5S se quiere, para ser más eficientes, eficaces, practiquemos ese programa 5S en nuestras instituciones y debe empezar desde nosotros como directivos. Entonces, en ese momento vamos a encontrar que el programa 5S está compuesto por 5
palabras en Japón que empiezan por S. Seiri, que traduce utilización. Seiton, orden. Seiso, limpieza. Seiketsu, salud y bienestar. Y Shizuke, autodisciplina. Por eso se llama 5 S. No porque nuestro dialecto español sean todas S, sino porque en japonés cada una empieza por S. Entonces, si nosotros manejamos la utilización, el orden, la limpieza, la salud, bienestar, la autodisciplina, vamos a empezar a generar ambientes en la institución que se necesita. Ejemplo, a veces tenemos un poco de material que no se necesita para nada. No es práctico, no es útil. Entonces, ocupan espacios y genera, entre comillas, una contaminación visual. Tenemos que eliminarlos. Entonces, básicamente, en nuestro puesto de trabajo debemos de tener lo que necesitamos únicamente. Es utilizar los recursos disponibles con un buen sentido y equilibrio, evitando el desperdicio o la carencia. Hay otro error que cometemos, apreciados compañeros. Nos llevamos trabajo para la casa. Gravísimo. O sea que estamos mezclando la parte familiar con la parte laboral. Ahí es donde muchos hogares, no sé si les pasa a ustedes, empiezan a tener dificultades. La oficina es la oficina y la casa es la casa. La casa no puede convertirse en oficina, y mucho menos la cama. En ocasiones llevamos hasta textos para la cama, no. Tenemos que empezar esa parte, la utilización. El orden, pues hay parte. A veces voy a buscar, voy a mirar. No, yo tengo que ubicar cada cosa en su sitio. Y si eso no está así, tenemos que empezarlo a realizar. Entonces, es disponer los recursos de forma sistemática y establecer un excelente sistema de comunicación visual para el rápido acceso a ellos, que yo lo pueda identificar fácilmente y decir, acá lo tengo. Tenemos la limpieza. En ocasiones, pues no sé si no tenemos el personal de aseo suficiente, pero a veces se nos llena de un poco de situaciones. Pasa mucho con los coordinadores en los colegios. Decomisan celulares, sacos y tiran por todas partes. Y otros que les gusta, ve, este libro me sirve, este me sirve, y se llenan de libros y nunca los leen. No. Básicamente es practicar la limpieza de manera habitual y rutinaria. Si yo tengo 20 documentos aquí, el viernes ya no tiene por qué haber ninguno. Si usted deja 20 en una semana, la otra semana 20, eso se llena y luego no atiende ninguno. Entonces, básicamente es corregir esas fallas, desarrollando actitudes transparentes y comportamientos éticos y limpios. Es decir, yo no puedo trabajar en un espacio sucio porque en realidad, pues, yo creo que mi parte emocional se va a afectar también. Entonces, eso genera estrés. Entonces, esa limpieza tenemos que empezar a hacer, trabajar en ambientes ordenados, limpios, pero también seguros. Tenemos la salud y el bienestar. Comemos en la oficina, comemos a la carrera, no digerimos correctamente, no, tenemos que hacer pausas, tenemos que tener un sitio de trabajo y una silla que me pueda dar como ese ambiente y ese buen bienestar. Cuando tengo que tomar líquido, lo tengo que hacer que esté entrando aire, buena iluminación. Los expertos manifiestan que por el lado derecho, por el lado izquierdo debe entrar la luz, no de frente. Entonces todo eso, así parezca en ocasiones como que no es importante, es fundamental. En este sentido se relega que el estado de implementación de las 3 S anteriores, salud es el resultado de implementar continuo y constantemente los sentidos de utilización, orden y aseo en toda la institución, manteniendo bajo condiciones controladas. Qué bueno decirle a los profesores, profes, hoy vamos a recoger dentro de su escritorio todo aquello que ya no sirve y saquen las cajas y ubiquémoslas donde haya que ubicar. Si tenemos que reciclar, reciclemos, pero si hacemos ejercicio seguro que vamos a sacar varias cajitas con un poco de materiales que ya ni el docente está empleando. La autodisciplina es una de las más complejas. No sé hasta qué punto logremos una cultura donde yo maneje, llegue temprano a mi clase, si coloqué tareas, califique las tareas, si el rector o el directivo no está, pues yo sé que así no esté, yo tengo que cumplir mis labores. Si nos hemos repartido las actividades, poder cumplir a cabalidad cada una de ellas. Entonces, esa autodisciplina básicamente tiene que llegar al momento en el cual nosotros podamos tener esa confianza y estar tranquilos que si estoy o no estoy dentro de la institución, pues se van a cumplir todas las actividades. Entonces, este programa, las 5 S,
También, si ustedes están de acuerdo, yo les puedo dar las pautas para poderlo implementar y llevarlo a cabo en cada una de las instituciones que ustedes lideran. Y a través de nuestra organización, que es ANIEL. Aquí termino mi presentación. Acá tenemos una información de ANIEL, los teléfonos de contacto en la Ciudad de México. Estas diapositivas, esta última, pues es la que la organización ha elaborado para orientar este curso. Entonces ya para la próxima sección, toda la presentación va a ser bajo esta estructura y de antemano les agradezco mucho a toda la atención y les pido mil disculpas por las dos interrupciones. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto. Con toda la confianza, compañeros maestras, maestros, ¿alguna pregunta, algún cuestionamiento? Nos ponemos en galería para que escucharnos y vernos. Adelante, están abiertos los micrófonos, ¿eh? Aquí lo que importa es esa retroalimentación que pudiéramos tener y que a todos nos pueda apoyar para poder fortalecer esta actividad que es la de habilidades directivas o esta función tan importante que tenemos y que en muchas ocasiones pues la gran responsabilidad sí recae mucho en un directivo. Y déjenme decirles que es muy importante el papel del directivo. Quiero comentarles una breve anécdota. Hace muchos años, cuando yo era asesor de médicos, yo pensaba que había situaciones que el director no hacía y yo implementaba ciertas políticas, incluso ciertas instrucciones a nivel de supervisión escolar. Pero no había tenido yo la oportunidad de ser directivo. Hasta que fui directivo, me di cuenta de la importancia y del gran papel que tiene el directivo. El directivo es como la familia, es decir, es una de las instancias más importantes y fundamentales sistémicas en una sociedad donde la base coyuntural de todo el sistema educativo está en la dirección, en las direcciones de cada una de las instituciones escolares. Y pienso que no está valorado ni revalorado como lo que es. No tan solo se ve en el sueldo, sino que también se ve en esa incapacidad que se tiene para poder reconocer el gran peso que tiene un directivo escolar. Por eso les comentábamos que ojalá pudiéramos hacer esa comunidad de aprendizaje, donde juntos podamos resolver problemas y podamos juntos tratar de apoyarnos en esta instrumentación o en estas herramientas o en estos mecanismos que nos ayuden a fortalecernos. No sé qué piensen ustedes. Nos gustaría escuchar 2 o 3 opiniones con toda la confianza. Estamos abiertos a sus consideraciones. Adelante, maestro Jesús. Lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Comentaba que es importantísimo fortalecer cómo nosotros como directores tenemos que guiar, dirigir. Creo que se desactivó por red el maestro, pero por ahí en el chat hay un texto que están escribiendo. El usuario se llama Pláticas Discapacidad. Menciona lo siguiente: se está trabajando también las 9 S's. Es un reto con nuestros colaboradores poder generar una nueva cultura organizacional educativo. Se requiere la retroalimentación para poder desarrollar una mejor comunicación. Gracias. Muchas gracias. Igual el maestro Jesús, ojalá nos pueda hacer en el chat algún comentario. Lástima que el audio no esté tan bien. Es importante escucharlos. ¿Alguien más? Con toda la confianza, dudas, cuestionamientos, lo que se pueda, e inclusive también hasta inconformidades, ¿no? Que luego tenemos y que muchas veces lo vemos como naturales y no son naturales. De ahí la importancia de poder dialogar entre todos nosotros. Solo para confirmar, la participación anterior fue del profesor César Octavio. Y también tenemos por ahí la participación del profesor Juan Antonio Caballero. Adelante, maestro. Gracias, maestro César. Si bien es cierto, en la nueva modalidad o en esta época actual, la figura del directivo implica todo un reto sistemático en la cual pues se tiene que considerar ciertas ambientales desde la aula, desde el espacio institucional, donde, bueno, la figura del directivo
tiene que ver también con ese liderazgo académico que tiene que ir a la vanguardia en esta nueva vertiente. Entonces, considero que la figura del directivo es de suma importancia. Reconozco y valoro la figura directiva de todos y cada uno de ustedes, donde, bueno, está en sus manos la puesta en marcha de un direccionamiento hacia un futuro en la cual no debemos de dejar de perder de vista el colectivo escolar, la institución, la comunidad. Y pues bueno, maestros, tenemos ahí un reto muy, muy, muy grande en la cual tenemos que irle frente para que podamos nosotros en un momento dado, pues hacer que eso funcione eficientemente. Gracias, es mi participación. Gracias, maestro Juan Antonio. Bueno, están abiertos los micrófonos. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Doctor Macario, me gustaría hacer una participación. Adelante, doctor Armando. Como integrante de la NIEM, bueno, me pareció muy interesante las dos ponencias del día de hoy, sobre todo por la importancia que le dan a la implicación del liderazgo en relación directiva con todos los enfoques que se vienen dentro de una estructura educativa, ¿verdad? Creo que algo a lo mejor que a mí me gustaría inducir que se brindara es que hay una ausencia muy latente en las instituciones porque la mayoría de los directivos, sin menospreciar a nadie, porque todos tienen muchísima capacidad y profesionalismo, creo que a veces nos sumergimos a una evaluación para seleccionar a un líder en nuestros subsistemas a partir de un examen teórico, que creo yo que también es muy conveniente que aquellas personas que aprueben ese tipo de examen y queden como líderes de algún tipo de puesto directivo en una institución, deben de acompañarse con diferentes capacitaciones de forma constante. Por ejemplo, una capacitación psicológica de lo que se va a enfrentar, de ser un docente ahora transformarse en un directivo frente a un grupo de profesionales que van a competir mentalmente, que van a competir operativamente y que se van a sumar también como fortaleza para él o ella, quienes estén en el puesto directivo, ¿verdad? También asimismo, importantísimo, ¿no? Tener esa visión de acompañamiento en cuestiones de cualidades en el cual se va a poder enfrentar el usuario que va a estar liderando ese tipo de organización con el objetivo precisamente de que sea sensibilizado antes, durante y posterior a un cargo de esa magnitud. Porque sin duda alguna manejó el doctor Marino algo muy certero, que antes y durante y después de pandemia se olvidaron de ese pequeño clic en la humanidad de cada uno de nosotros y nos concentramos más en cuestiones operativas, técnicas muy mecanizadas. Y bueno, nos enfrentamos en que muchos hemos tenido una repercusión tan fuerte en la presión sucedida en pandemia y post-pandemia, que en esta ocasión, bueno, se aumentaron las crisis de suicidios, no solo de situaciones juveniles, sino también de trabajadores que el estrés les provocó otro tipo de afecciones, ¿no? Y daños familiares y todo lo demás. Entonces, siento yo que un aspecto de gran liderazgo es que las mismas organizaciones gubernamentales, privadas o de gobierno tengan ese acompañamiento, se acerquen con esos acuerdos nuevos de transformar una escuela a un sistema de acompañamiento no solo al estudiante, sino también a los trabajadores en todos sus niveles, ¿verdad? Eso sería muy interesante, más todos los complementos que nutrieron las dos ponencias que me parecen perfectamente muy asertivas para nuestra época actual, ¿no? Este sufrimiento que estamos en pandemia. Gracias, esa sería mi participación. Gracias, doctor Armando. Miren, hay muchos puntos que estuvieron trabajando también en Google Classroom. Por ejemplo, la maestra Andrea hablaba sobre la gestión de actitudes y actividades, que era muy importante poder realizarlo. Y el concepto de gestión que también el doctor Marino también empezó a trabajar, me gustaría mucho que ustedes lo fueran ampliando en cuanto a su conceptualización, ya que muchas veces o en muchas ocasiones la palabra gestión se piensa que solo tiene que ver para la infraestructura que se va a gestionar ante ciertas autoridades educativas. La verdad es que la gestión es un concepto tan amplio que tiene que ver desde lo administrativo hasta lo educativo o académico y se diversifica en cada una de las acciones que tenemos.
También hablaban de la clima de pertenencia e identidad institucional que se busca para que exista un sentido en cada una de las personas que integran o de los agentes que integran a una comunidad escolar. Ojalá podamos también reafirmarlo porque la construcción del conocimiento es de todos y para todos. Y aquí nosotros lo que también tratamos de darles es cierta información con respecto a lo que nosotros podemos investigar o lo que hemos observado o que la experiencia nos ha venido conformando o consolidando. Nos gustaría mucho que también ustedes nos fueran compartiendo esas experiencias y ver en qué momento hemos podido o han podido consolidar ciertos logros y en qué momento tampoco los han podido consolidar. Lo que sí es una realidad educativa es que el directivo, al menos aquí en el Estado de México, en la República Mexicana, no está siendo capacitado. Cuando llega un directivo, ya sea porque alguien lo impuso, ya sea porque llegó por vocación o por los años que estuvo trabajando y se le dio la oportunidad de estar como director comisionado, o inclusive aquellos que llegaron por parte del UCICAM, si bien es cierto que tienen información teórica, también es verdad que cuando se van a enfrentar a ciertas realidades es cuando van a empezar a tener ciertos problemas o conflictos. Y aquí es donde entra precisamente este conjunto de conocimientos que, vuelvo a repetir, son esas habilidades. Hablar de habilidad es hablar de conocimiento, de esos instrumentos y de esas herramientas. Entonces, las herramientas ahí están y nosotros vamos a seguir tratando de trabajar en la última sesión, que es la siguiente, y vamos a ver qué tanto podemos nosotros pues trabajar o implementar. La otra parte, otro de los puntos que también hablaban era sobre ser asertivos en la toma de decisiones y ejecución de metas y misión dentro de un centro escolar. Y tenía que ver también con ese programa educativo institucional. Pero hablar de decisiones y ejecución tiene que ver con ese capital humano que tenemos que dirigir. Y muchas veces uno de los problemas que se nos presenta es no saber dirigir a este capital humano. Y no todo lo tiene que hacer el director. Y alguien decía muy bien, y el doctor Marino lo confirmó bastante o excelentemente bien. Dijo, no se lleven el trabajo a casa. Y ese es un grave problema. Realmente nos está pasando e inclusive descuidamos a nuestra propia familia. También hablaban sobre la integración hacia los proyectos del docente. ¿Cómo podemos integrarlos hacia estos proyectos y cómo podemos hacer que verdaderamente sean personas proactivas y que funcione dentro de una escuela o dentro de una institución escolar? Y pues hablaba de instrumentos y también herramientas. Y alguien más también comentaba que nos atrevamos a ver verdaderamente cuál es la función directiva, cuál es esa construcción que debemos de tener para verdaderamente ser líderes académicos. Líderes en toda la extensión y lógicamente desarrollar esas habilidades gerenciales. Maestras, maestros, si no tienen algún otro comentario, pues daríamos por culminado esta segunda sesión y pasaríamos a las actividades de Google Classroom. Los dejo en uso de la palabra, si existe alguno, pues adelante, y si no, pues poco a poco nos iremos despidiendo y para nosotros, salvo el doctor Marino, algún comentario, fue un placer compartir con nosotros, con ustedes, sobre todo esta experiencia y este conjunto de conocimientos que también nosotros pues nos damos a la tarea de irlos construyendo poco a poco. Pero sí nos gustaría escucharlos, de verdad. Muchas gracias. Doctor Marino, ¿algún otro comentario? Ya para finalizar. No, agradecerle a todos los directivos, a las autoridades educativas que nos han permitido este espacio, a la asociación AMIEN por generar este momento de poder dar este curso hacia los directivos docentes y decirles que estamos disponibles para lo que ustedes requieran. Y igualmente, nosotros como organización lo que buscamos es tratar de que haya una educación más equitativa, más justa, más incluyente. Entonces, en ese sentido, es nuestra razón de ser, compartir experiencias desde donde estemos. Qué bueno que la próxima podamos cada uno con institución compartir cómo nos está yendo en alguna de las gestiones que lideramos y eso nos va a servir mucho a cada uno para aprender y hacer cada día las cosas mejores. De antemano, muchas gracias y les deseo una excelente tarde a todos. Gracias, doctor Marino. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Linda tarde a todos. Gracias, gracias.
Que tengan bonita tarde todos. Excelente, gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto.